¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Barça femenino de Pere Romeu, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Barça de Pere Romeu es un equipo muy ofensivo, muy dominante, que suele encerrar al equipo rival en su área y siempre tener grandes posesiones con grandes acumulaciones de jugadoras en campo rival. Y en este vídeo tendremos dos tácticas. La táctica número 1, que pasarán las dos tácticas, defenderemos con un 4-3-3, pero con balón. En la táctica número 1, la extrema izquierda Claudia Pina se meterá hacia adentro y será la lateral Brooks la que ganará altura y amplitud. Y en la táctica número 2, en vez de la lateral Brooks ganando altura y amplitud por la banda, se meterá por dentro como una lateral invertida, como una media punta por dentro, y será la extremo que cambiaremos a Pina por Salma Parayuelo la que estará abriendo en amplitud en banda izquierda. Así que, empezando por la técnica número 1, en defensa utilizaremos el 4-3-3 contención para poder presionar, y de este 4-3-3 defensivo evolucionaremos a una especie más de un 3-1-5-1, donde lo que sucede es que las lateral izquierda, como hemos comentado, Brooks gana altura y amplitud por banda izquierda, Ona Valle sería la que forma esa línea de 3, aunque ella va a tener mucho más vuelo por esa banda derecha, con las dos centrales, Mapi León más tirada hacia la izquierda y abierta, y Paredes en el centro con Guijarro por delante, las dos mediocampistas, Alexia Putellas y Serra Jordi más entre líneas, con Pina también metida por dentro y Graham dando la amplitud por derecha. Gran partido, ¿no? Ha marcado un gol, está mareando un poquito la defensa, no sé, da la... Entrando a las jugadas más utilizadas por este Barça de Pere Romeu, algo que se puede ver mucho cuando están atacando es que les gusta mucho acumular gente en el lado del balón, y sobre todo en ese lado izquierdo, donde está Mapi León, que es la central, pero que se abre como si fuese una tercera central, digamos, y se acerca al lado del balón, y una vez ella tiene el balón, tiene siempre cercanas a 5 jugadoras, porque son Mapi León con el balón, Guijarro muy cercana a ella, Putellas un poco por delante, Pina entre líneas por dentro y la lateral Brooks abierta. Y con esa combinación de todas esas jugadoras acumuladas en ese lado, suelen hacer combinaciones para librarse de la presión del equipo rival y acabar encontrando y llegando y avanzando en progresión la jugada. Mapi León, Alexia Putellas. Algo que se puede ver mucho cuando se hacen estas acumulaciones en el lado izquierdo es como cuando recibe el balón la lateral abierta Brooks, a veces se hacen desmarques en la zona indefendible que pueden ser o de Pina, que es la más cercana, o a veces Alexia también desde segunda línea puede hacer ese desmarque también a ese espacio para que le filtren y después puedan poner el pase atrás. Estamos en la recta final del partido con empate en el marcador. Atacan buscando un gol decisivo. Otra de las situaciones que se pueden ver, y aprovechando que Patrick Guijarro tiene un gran lanzamiento lejano, es que cuando se acumulan estos pases pueden acabar soltando el pase más para el centro, que Patrick Guijarro está en una línea más atrasada, pero puede ella recibir en ese rechace, en esa frontal del área, y pueda chutar desde lejos con su gran tiro. Patrick Guijarro. ¡Patrick! Y es que estas acumulaciones tienen un sentido, ya que acumulan gente para también progresar por ese lado, pero también lo que hacen es liberar el otro lado, y a veces lo que sucede es que acumulan pases en esa zona izquierda, por ejemplo, y acaban girando el juego gracias a Patrick Guijarro, una de las centrocampistas, que cambian el juego totalmente para Graham, que está abierta en la derecha, y con su gran 1 contra 1 puede recibir ahí en el pico del área y de poder encarar a su marcador, donde normalmente siempre se va, y puede llegar línea de fondo y poner el pase para sus compañeras. Hacia el área. El envío por arriba al espacio. De hecho, no siempre se ataca por el lado izquierdo, por el lado derecho también atacan mucho, y otra situación que se puede ver es que cuando Graham recibe abierta en banda, a veces hace conducciones hacia adentro, y cuando hace esa conducción hacia adentro recibiendo en abierto, a veces juega con una combinación con alguna jugadora interior, hace el pase y ya desmarca, una vez hace el pase, a la línea de fondo del equipo rival para que se la puedan colar el balón por encima o al espacio para que ella pueda llegar a esa zona también indefendible y poder poner el pase atrás o acabar ella la jugada.
Se mete hacia adentro. ¡Qué preciosidad de balón! Oportunidad. Pero como he comentado, no simplemente ataca Hansen por ese lado derecho, sino que la lateral Onavalle también sube a atacar. No se queda atrás como una tercera central, sino que a veces también puede tanto doblar por fuera como doblar por dentro, dependiendo de la posición de Graham Hansen. Patrick Guijarro. Este pase puede romper la defensa. Para el área. Este pase lleva veneno. Eso va para... Y uno de los movimientos que aprovechan también, ya que generan grandes acumulaciones de jugadoras en la área rival, y aprovechando la figura de Mapi León, que tiene muy buen pie para poner centros, es que, como hemos comentado, el Mapi León es como una tercera central por ese lado izquierdo cuando atacan, y a veces combinan por ese lado izquierdo y retrasan el balón para Mapi, que está en ese pico del área o un poco más atrasado, y desde ahí puede poner un centro en diagonal para la gente que está ya en el área para rematar. Pone a prueba la defensa. Se abre la posibilidad de centro. Ojo que puede centrar. Regatea como si no costara. El balón. Otra de las situaciones que aprovechan es la posición de Claudia Pina, que es una jugadora con un gran tiro desde lejos, y muchas veces la pueden encontrar en el pico del área para que ella recorte hacia adentro y pueda buscar su tiro de calidad. Y es que este Barça no simplemente es un equipo que ataca siempre en posesión, sino que a veces también puede aprovechar posesiones y jugarla rápido y buscar los desmarques de Pajor, que es muy buena al espacio para finalizar esas jugadas. Y es que la clave de este equipo no simplemente es ofensiva, sino defensivamente. Es un equipo que presiona muy alto, y algo que se puede ver en presión alta en saque de puerta del equipo rival, por ejemplo, es como la lateral izquierdo, Brooks, salta a su lateral. Y entonces la extremo izquierdo, que sería Pina o Salma si juega, van a por su central. Por lo tanto, hacen prácticamente un mano a mano para que el equipo rival acabe rifando el balón y ellas pudiendo recuperar el balón, ya que si lo lanzan largo, tanto Mapi como Paredes suelen ganar esos duelos. Así que, entrando a las tácticas, pondremos creación de jugadas, pases cortos y enfoque defensivo en extremo 91. Importante para hacer esa línea adelantada y esa presión tan intensa que hace el Barça femenino arriba. Y entrando a los roles, a la portera pondremos portera libre a creación para que se adelante, ya que es una portera que siempre está muy adelantada. A las centrales, importante, a Mapi le pondremos defensa lateral a apoyar. Importante las dos cosas para que tanto se abra como también apoye cuando estemos atacando por ese lado. En cambio, a Paredes le pondremos defensa a defender para que se quede más céntrica. Al lateral derecho, a Onavalle le pondremos lateral balanceado para que se quede un poco más atrás, pero cuando tocamos por ese lado suba y doble también por fuera. Y a Brooks le pondremos lateral ofensiva atacar para que sea la que gana altura y amplitud por ese lado. A Patrick Guijarro le pondremos mediocampista creador defender, importante defender para que no se adelante tanto y siempre esté dando una solución por detrás cuando suben también, por ejemplo, Mapi y se adelanta un poco más. Y a las mediocampistas, Serra Jordi le pondremos mediocampista creador y creación, porque de las dos es la que está un poco más atrasada, y a Alexia Butellas, que se adelanta más, le pondremos creadora de juego atacar para que esté en esa zona entre líneas. Y a los extremos le pondremos Claudia Pina, delantero interior deambular. Con deambular el beneficio que tenemos es que se tendrá mucha más movilidad y aparecerá en muchas más zonas interiores. Y a Graham le pondremos extremo balanceado, porque queremos que den la amplitud por ese lado derecho. Con finalmente Pajor, cazagoles, atacar para que esté arriba para rematar. En pantalla tenéis el código de la táctica, que también tendréis en la descripción. Así que, entrando a la táctica número 2, en esta táctica número 2, como hemos comentado, pasamos de jugar con Claudia Pina abierta en izquierda, que es una jugadora diestra, pequeñita, con mucha habilidad, a tener a Salma, que es una jugadora más potente físicamente, que es zurda y tiene mucha velocidad. Y por lo tanto, en esta táctica número 2 también defenderemos con el 4-3-3, no vamos a tocar nada, pero la diferencia, como hemos comentado, es ofensiva, que en vez de tener a Brooks, la lateral izquierdo, metida por fuera, la vamos a meter por dentro, como si fuese una media punta izquierda, y a Salma,
que estaba Claudia Pina metida por dentro, Salma se queda abierta, dando la amplitud para poder desbordar ella por fuera. Y las demás jugadoras están completamente igual. Brooks. Mapi León. Algo que se puede ver cuando tienen la Salma abierta es que cuando recibe en esa amplitud, muchas veces también tiene esos desmarques interiores, pero en este caso ella, al ser zurda, tiene más fácil para filtrar ese pase a la zona indefendible para que rompan tanto Brooks como Alexia o una jugadora de segunda línea. Pero otra de las situaciones es que cuando llegan también a esos pases en amplitud para Salma, recibe y como es zurda y está por la banda izquierda, tiene la facilidad para irse por fuera y poder meter el centro con su pierna natural y meter buenos centros para sus compañeras. Mapi León. El balón es bueno. Y a la vez el Barça se beneficia de que, como Salma está abierta, Brooks está por dentro, por lo tanto es una jugadora indetectable por esas zonas interiores que también se acumula para poderle filtrar esos pases por dentro y progresar el juego. Mapi León. Cuidado con esta jugada. Ese balón entra. Y no simplemente esto, sino que también lo que beneficia a tener el Salma por izquierda abierta es que cuando ataca el Barça por el lado derecho, Graham también, cuando está encarando y recibe también abierta, puede meter centros al segundo palo, teniendo a Salma, que es una jugadora más potente físicamente, para también entrar al remate y cargar el área. Sigue Jarro. ¡Qué pase! Tan peligroso. Le va a enfrentar. Pero Salma Parayuelo es más física, es un portento físico muy veloz y por lo tanto también el Barça a veces le puede servir en partidos más complicados donde le puedan buscar también al espacio para salir en transición. Así que entrando a las tácticas y los roles, no vamos a tocar absolutamente nada en las tácticas y en los roles tampoco. Lo único que vamos a cambiar es el extremo y a la lateral, que le pondremos a extremo Parayuelo, extremo balanceado para que esté abierta en banda, y a Brooks, que la teníamos antes de lateral ofensivo, le pondremos lateral invertida atacar para que esté metida por dentro ofreciendo esa línea interior, y a extremo Parayuelo ofreciendo esa línea exterior. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Barça femenino de Pere Romeu, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.